Bueno, buenas noches, hermanos. Hoy es un poco la continuación de lo que vimos el jueves. Hablábamos de perseverar como un solo hombre, piadoso, y hay cosas que la Escritura está para todos, ¿verdad? Que todos, en Efesios lo dice, en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o sea, por todos lados, según distintas doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y este es un llamado a los que estamos dentro de la iglesia. Por eso dice Pablo que Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo. Y habíamos hablado el jueves de dos cosas fundamentales, que es una vida, un testimonio que sea de tu vida. Como dice la palabra, la mujer gana al marido con su conducta y la iglesia tiene que ser una luz en el mundo. Ustedes son una lumbrera, dice, una antorcha que alumbra al mundo, con su conducta, con su forma de vivir, con lo que dicen. Por eso dice que ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca, sino la necesaria para la edificación del que oye. Entonces, esto, y lo tenía entre los versículos, en Hebreos, cuando hoy leyó Matías, que todos participaron de la disciplina. Ahí si querés, Mati, búscalo, donde dice que todos los que son hijos participan de la disciplina. Entonces todos tenemos que someternos a la doctrina. La doctrina no es nada más la enseñanza del Evangelio de nuestra salvación. El Evangelio de nuestra salvación es que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó. Y ese es el llamado a la reconciliación al mundo. Pero nosotros, fíjense que Pablo le dice a los mismos corintios, le dice, reconcíliense con Dios. A los que habían escuchado el Evangelio incluso. Porque ese llamado es realmente a recibirlo, entonces hacerlo propio. Porque si el Evangelio me dice que Jesucristo murió por mis pecados y me compró con su sangre, significa que si yo soy de Él, mi vida tiene que responder a su voluntad. Y ahí es donde empieza el proceso de santificación de cada uno de nosotros, de entrega, de como decía hoy Marcelo en Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por las misericordias de Dios, le ruega Pablo. Entonces eso ya es que todos nosotros, nadie nos tiene que decir, mirá, el Señor murió por vos. O sea, sí nos lo recordamos continuamente, nos lo podemos recordar, nos podemos animar en decir, mirá, el Señor, como dice Juan en su carta, es fiel y justo para perdonarnos si nosotros confesamos nuestros pecados. O sea que podemos seguir adelante, no quedamos postrados. Pero es necesario el arrepentimiento cada día, pedir perdón por nuestras deudas, por nuestros pecados, perdonar a los que nos ofenden y seguir. Ahora, esto es parte de la disciplina. La disciplina es todo el ejercitarse en la piedad, el esforzarse en la gracia que es en Cristo. Entonces, una iglesia sana es una congregación de personas entregadas a Jesucristo, cada uno de nosotros. Fíjese que cuando sigue acá, en el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. O sea, seguimos la verdad de la doctrina, la palabra de verdad, no doctrinas extrañas y cosas raras que están en el mundo. Hoy estaba muy bueno una síntesis de siete puntos sobre una iglesia que predica falsa doctrina. Cristo no está en sus predicaciones, te predican sobre el liderazgo de fulano, como para que vos en tu vida te vaya bien, y omiten varias otras cosas que tienen que ver con esta entrega en sacrificio vivo para servir al Señor como el Señor quiere, no como a vos te parece. Y acá entonces dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, o sea, hay una necesidad de crecer cada uno en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
cada uno recibe su crecimiento de Jesucristo. No es que nosotros nos edificamos, pero dice Pablo que Apolos plantó, Pablo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nadie puede ocupar el lugar del Espíritu Santo. Nadie puede ocupar el lugar de Jesucristo. En nuestro corazón está Jesucristo morando. En Él tenemos que estar pensando, a Él tenemos que ir conociendo más, porque como dice acá en Efesios 4, 13 dijimos, hasta que todos lleguemos, o sea, hay que llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa unidad de la fe es lo mismo que tener un solo corazón y un solo alma, como dice en Hechos de los Apóstoles, lo podemos leer, que leímos también el otro día al final, cuando todos eran de un solo corazón y un solo alma, y todos compartían todas las cosas en común, dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Entonces, la palabra, ayer lo decía cuando Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, es que el mensaje de esa iglesia que comenzó en Pentecostés hasta hoy es el mismo. Es que Jesucristo murió por nuestro pecado y resucitó. Y es más, en ese mismo capítulo de Hechos dice, porque la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. ¿No? Dice, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual puedan ser salvos, ¿no? Fuera de Jesucristo. Ese era el mensaje. Ese era por qué los persiguieron los judíos en esa época y por qué la iglesia quedó como una secta en ese momento. O sea que las cosas necesitan que tengamos prioridad y enfocados en esto. Todas las personas que nosotros conocemos tienen que recibir un mensaje claro, que es este. Ahora, nuestra vida, ¿cómo lo respalda? Porque Pablo dice que teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. El que practica la injusticia, que aborrece a su hermano, dice, no le ha visto ni le ha conocido, dice Juan, ¿no? No le ha visto. El jueves hablamos de que todos pasamos de muerte a vida. Todos pasamos de haber nacido ciegos en cuanto al conocimiento de Dios y haber visto el Evangelio de la gloria de Cristo. Su gloria manifiesta cuando Él fue resucitado y ascendió y está sentado a la diestra del Padre, en un lugar celestial. Significa en una esfera, una dimensión que no conocemos, que no tenemos acceso, de la cual esperamos al Señor, el regreso. Entonces eso es lo que Pablo también le lleva a decir a los filipenses que se ocupen de su salvación con temor y temblor, pensando en esas cosas. Vamos a ir a Filipenses, vamos a leer un poquito del 2:12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Está ahí. Sí, amén. Pablo les habla del Señor, de la cruz, de la humillación del Señor. Y entonces en el 12 continúa diciendo, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está el crecimiento que da Dios. ¿Qué es el crecimiento? El querer como el hacer. El poder llegar a madurar, a caminar,
a transitar la vida de fe, ya no como un niño que va y viene con las doctrinas, que tiene dudas, que no tienen claro, que todavía está en riesgo de que venga alguien a predicarle otra cosa y se vaya a otra iglesia, ¿no? Porque eso cada uno tiene que estar muy bien convencido de qué es lo que cree, en quién está confiando, cuál es el evangelio que predicamos. Eso es lo que nos tiene que unir, asidos de la palabra de vida, dice Pablo, para que en el día de Cristo, cuando el Señor venga y juzgue a los hombres, a su iglesia, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, dice Pablo. Él enseñaba todas estas cosas. ¿Para qué? Para que el día de Jesucristo cada uno de nosotros podamos estar delante del Señor aprobados. Él quería presentar a cada hombre aprobado al Señor. Y en el 14 y 15 también lo dice muy claramente con respecto a nuestra vida. Por eso decíamos que tiene que ser una vida intachable, una vida irreprensible. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, sin hablar mal del otro y sin pelearse, sin andar en tinieblas, ¿no? Manifestar lo que pensamos con claridad. Si tenemos algo que decir, lo charlamos, lo explicamos, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Entonces, realmente me acuerdo muy bien, siempre una objeción recurrente es, pero ¿no? Se llenan la boca hablando de Cristo, pero son de terror, ¿no? La objeción del mundo, del incrédulo. Pero cuando ya el incrédulo empieza a ver que vos sos un cristiano verdadero, que no te puede agarrar mintiendo, no te puede agarrar idolatrando, no te puede agarrar robando, no te puede agarrar... Ya ve una vida más íntegra, que respalda que tenés a Jesucristo, el Santo, como Señor. El Señor dice, sean santos, así como yo soy santo, ustedes también tienen que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces ahí, ¿en dónde está nuestra autoridad moral? El otro día se lo dije a un muchacho, compartiendo, digo, porque hace mucha crítica a la Iglesia Católica, a lo que históricamente es la manifestación de cierta parte del cristianismo. Hablas de Inquisición, y que si la Iglesia se oponía a esto, y que si aquello. Pero ¿qué pasa cuando una persona te muestra con autoridad las cosas como el Señor las manda y las practica? ¿Qué objeción tenés? No puedes decirle nada. El Señor Jesucristo le decía, ¿quién me redarguye de pecado? No podían decirle nada. ¿Qué iban a decir? No, porque vos tenés un Rolls Royce ahí afuera y vemos que vivís en lujo. Y vos hablas de ser sencillo, por ejemplo. Señor, nadie. Es más, fíjense la autenticidad de Cristo en que realmente todo lo que hizo fue despojarse a sí mismo, vivir humildemente, llevar a la gente a la justicia de Dios. Entonces él, de hablar del reino, vivir lo que predicaba, hasta llegar a la muerte, hasta ser ejecutado por causa de su predicación. Entonces, todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, como leímos el jueves, vamos a padecer persecución. ¿Cuándo? La hora va a llegar. Más tarde, más temprano, llega el padecer. Persecución, confrontación. Alguien te quiere avergonzar, alguien te quiere denunciar. Exclusión. Sí, ser excluidos, ser dejados, ser esta persona. Y es así. O se convierten a vos, o nada. Ya está. Quedan en enemistad con vos, quedan incómodos con vos, pero no hay una comunión. Por eso nos llama a salir de medio de ellos. Lo dice también en la palabra. Salgan de medio de ellos, no toquen lo inmundo,
y yo los recibiré, dice el Padre. Entonces esas cosas están claras, ¿no? Entonces siempre apunta la doctrina a esto mismo, a que nosotros estemos preparándonos para aquel día. No hay acá, Señor, pero yo tengo acá, me duele un poco la rodilla, quiero... Bien, el Señor sabe que tenemos dolores, que tenemos necesidad, que las cosas aumentan o que un montón de cosas, pero cuando uno está firme en la fe, sabe que el Señor está con uno cuidando, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que no descuides lo más importante, que es tu corazón, que es tu fe, que es tu esperanza, que es tu carácter, que es tu relación con Él. Pablo decía, en necesidad o en abundancia, yo estoy, por todo he aprendido, en toda circunstancia. Pablo tenía un paso firme, que era llegar a ese día y recibir del Señor. Entonces, la iglesia tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que ejercitarse para la piedad. Tenemos que estar afinados, afilados, ¿para qué? Para todos hablar una misma cosa, como leíamos el otro día, todos tener una misma mente y un mismo parecer. Vamos entonces acá mismo a Filipenses. Vamos del 3, vamos a leer del 3.1 a el 8 primero. Por lo demás, hermanos, gócese en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Así que Pablo les dice, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Nuestro gozo y nuestro gloriarnos tiene que ser en el Señor. Siempre, le dice Pablo, gloríense en el Señor. Otra vez le digo, regocíjense en el Señor. Siempre. Estar cada día mirando ese día. Cada día buscando y consolándonos con ese día. Porque en el mundo vemos aflicción. El Señor nos dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Que es de la fe del Señor. El que puso su confianza en Él, el que se tomó firmemente de Él y dice, Señor, no te voy a dejar jamás, como hizo Jacob cuando agarró el ángel y dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, no te voy a soltar. Y eso tiene que ser nuestra actitud. Sabemos que estamos en el lugar que, amparado, ¿no? Como en Egipto, pintaron los dinteles de la puerta con la sangre de los corderos y por ahí no pasaba la destrucción. Ahí estás seguro. Nuestra alma reposa en paz. En quietud seréis salvos, dice la palabra. O sea que nosotros tenemos algo que es en donde nosotros nos sentamos, como María a los pies del Señor, recibimos la buena parte, sabemos que no va a ser quitado de nosotros ese regalo de salvación, porque Jesucristo fue quien murió. Él fue el que pagó el precio, y eso es por lo que nosotros tenemos que no solo estar gozosos en el Señor, sino también servirlo, porque fíjense que dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En espíritu lo servimos.
O sea, es un servicio espiritual. La palabra, dijo el Señor, es espíritu y es vida. No es un servicio carnal. ¿Por qué? En el antiguo Israel se traían los sacrificios. El toro, la vaca, el cordero, palominos, todo tenía que llevarse. Y desde el holocausto y se hacían los sacrificios. Ahora nosotros servimos a Dios en espíritu. Los adoradores verdaderos son en espíritu y en verdad. Nosotros seguimos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único que tiene vida e inmortalidad, que sacó a la luz la inmortalidad por el Evangelio. Y que todo aquel que cree en estas cosas, no solo no será avergonzado, sino que también somos transformados. Somos transformados. Es como si vos decís, mira, los grandes milagros, el hombre cojo que camina y el hombre ciego que comienza a ver. Esas son las figuras del cristiano que dice, conocerán la verdad, dice el Señor, y la verdad los hará libres. Ahí es el verdadero discípulo del Señor. El que realmente dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Entonces hay una cuestión. Nosotros no tenemos confianza en la carne. El que nos libra es Jesucristo. Ahora, también la enseñanza de la doctrina, y esta es la disciplina, es que ya no, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ya no se enseñorea de nosotros, dice Pablo en Romanos. Sino que por nosotros, por la gracia, dicen, no permitan que el pecado reine en ustedes. Entonces nosotros sometemos. Por eso Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces eso es parte de la disciplina, es parte de decir, yo no puedo permitir que mi cuerpo, que mi boca, que mis ojos, mis manos me lleven cautivo a hacer lo malo. Sí vemos eso en nuestros miembros. En Romanos 7, veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo y cometo el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo malo que no quiero, es porque está el pecado que mora en mí, no yo, que con la mente me deleito en la ley de Dios, pero con mi cuerpo sirvo al pecado. Eso nos muestra una cosa, que el cuerpo que tenemos mortal, con nuestro cerebro y con esta naturaleza carnal, la que venimos de nacimiento, dice el Señor, lo que es nacido de carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Ahora, ¿qué hace el Espíritu cuando nace en este cuerpo carnal? Nos da discernimiento, nos abre los ojos. Vimos que hay una realidad y creímos. El don de la fe recibimos. Por gracia son salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Sino por gracia, por medio de la fe, que es un don de Dios. Entonces ese don de la fe nos permite creer lo que Jesucristo hizo por nosotros y también por ese creer recibimos el Espíritu. ¿Entienden? Entonces es una disposición a decir, mira, el cristianismo, el discipulado no es ir un día a la iglesia, decir yo creo y volver a tu casa y seguir tu vida. El discipulado es seguir al Señor cada día, tomando la cruz y negándonos a nosotros mismos. ¿Cuesta? Sí. ¿Lleva tiempo? Por supuesto. ¿Vamos a tropezar? Sí. ¿Cuántas veces se levanta el justo? 7 veces y vuelve a levantar. Sí. Cae, pero se sigue levantando. Da lucha, pelea la batalla, se esfuerza en la gracia, golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Entonces esas cosas tienen que estar en nosotros. No tenemos que permitirnos. Porque el dominio propio está en decir, no, yo tengo deseos carnales. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Yo les ruego como a peregrinos que se abstengan de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Batallan contra vos mismo. Están ahí. En donde vos bajás la guardia, está acá. Porque es así. Es cada día. Es como si uno deja el patio sin trabajarlo. Una semanita, ya le crecen lo suyo. Ya lo hemos hablado, de corazón.
Y eso nos lleva a esta cuestión de que todos tenemos que ser santos como Él es santo. La iglesia tiene que ser un templo santo en el Señor. Que el Señor se goza ¿en qué? En tener su pueblo, su esposa, su novia, y vernos a nosotros entregados a la obediencia a su palabra, a defender. Dice, cuando Judas dice, les ruego que contiendan ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Esa fe es cuestión que hay que defenderla. El mundo no tiene esta fe, no conoce esta fe. Puede haber cruces, puede haber templos, puede haber Biblias, pero la verdad en lo íntimo, la que te transforma, la que te hace ver y meditar y reflexionar y gozarte verdaderamente en las realidades espirituales y en la promesa del Señor, eso requiere trabajo, requiere permanecer, requiere perseverar. Persiste tú en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. También van a ver en vos la fe, la perseverancia. Pablo dice que me has seguido mi conducta, ¿no? Mi fe, mi doctrina, mi longanimidad. Pablo fue un ejemplo para toda la historia que lo siguió, leyendo sus cartas, de cómo él alcanzó el fin de la carrera. Encarcelado, maltratado, solo, abandonado por los mismos cristianos. Los de Asia lo habían dejado solo, dice Pablo. Su testimonio es alentador. Porque vos decís, ¿te azotaron alguna vez? ¿Te apedrearon? ¿Tuviste náufrago en el mar? ¿Con pérdida? ¿Perdiste toda tu reputación de fariseo, de la tribu de Benjamín, tipo, tenía la ciudadanía romana, era discípulo de Gamaliel? O sea, ahora viene acá y entra un tipo de Harvard. Y yo tenía los títulos, 3 títulos honoris causa, pero la verdad, lo estimo como pérdida, como basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. El mundo, eso es locura. Locura. Perder títulos del mundo, perder dinero, perder tiempo, por algo que no estás viendo ahora, por algo que no te dan a fin de mes. No, así no funciona la vida en el mundo. El mundo funciona a trabajo, si me pagás a fin de mes la quiero acá, ver. Si no, no muevo un pelo. Sin embargo, Jesucristo tiene un pueblo que dedica tiempo, dedica esfuerzo a obedecerle, a hacer lo que Él quiere. Él quiere que anunciemos su nombre, que lo confesemos delante de los hombres, que prediquemos este mensaje de salvación para que todos vengan al conocimiento de la verdad, como dice Pablo a Timoteo, porque esta es la voluntad de Dios, que vengan los hombres, conozcan la verdad para ser salvos, y que nos comportemos de tal manera que verdaderamente sea notorio que somos sus hijos, que somos sus discípulos, no que andamos pegándole a la gente, que andamos haciendo lo malo, porque Jesús es bueno. Y Él fue el ejemplo máximo de bondad, de entrega, de misericordia, de piedad. Por eso también buscamos ayudarnos unos a otros. Y la iglesia misma es, en la historia, de donde nacieron los hospitales, los hospicios, la caridad, la ayuda a los más pobres, a los más necesitados. Antes en Roma, ¿qué hacían? Los leones. Tenemos unos buenos clavos acá, tiráselos. Para diversión de la gente. Eso era la vida. La vida en el mundo antiguo valía eso. Valía lo que vos podías lograr. Estaban los esclavos. Pero después de Jesucristo desaparecieron las cruces, desaparecieron los circos de las fieras, ¿no? Y todo eso vemos que también es el efecto de su paso por el mundo. Hasta acá entonces, y leemos el 8 de vuelta, el 7 y 8. Sí, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo se quería quedar con Jesucristo. No quería nada de su pasado. Quería ganar a Cristo. ¿Qué significa ganar a Cristo? ¿Ganarse la salvación? No. Significa ganar su agrado, su amistad. Dice el Señor Jesucristo, dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo, lo que yo les mandé. Entonces cuando uno hace lo bueno, puede estar confiado de que el Señor Jesucristo está aprobando su vida. Amén. Está respaldando. Dice, y si alguna cosa padecen por causa de la justicia, son bienaventurados. No se preocupen. O sea, cuando uno está haciendo lo bueno, no tiene que tener temor de nada. De nada. Es más, se gloriaban los apóstoles en que todavía, si padecían afrenta por causa del testimonio, dice que se gozaban de ser tenidos por digno de sufrir por la causa del Evangelio. Tal era la convicción, la fuerza de esa fe, que los tipos ya lo habían visto. Lo podían azotar y meter en la cárcel, pero lo habían visto. Nadie los podía persuadir de lo contrario. Después, bueno, Pablo sigue diciendo, ¿no? Si queremos leer de 9, y para terminar, del 9 al 15. Dale. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y en alguna manera llegarse a la resurrección de los muertos de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Está ahí. La meta, entonces. Premio de llamamiento. Fíjense que dice en el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante, lo que está adelante. Y en el 11, cuando dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esto ya lo habíamos visto la otra vez, y lo vamos a leer ahora con más claridad en Lucas 20, del 34 al 36, para terminar. Que es por si alcanzara esa resurrección. Y habíamos dicho que la resurrección es un hecho que va a acontecer a todos. Como está escrito, a justos e injustos. A todos, a las ovejas y a los carneros. Pero ¿a qué resurrección se está refiriendo Pablo acá? Si de alguna manera alcanzare. Fíjense que de ahí Pablo lo pone como no está en mí. Yo sé pero es el Señor el que da esa resurrección. Del 34 al 36, entonces, de Lucas 20. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esa es a la resurrección que aspiraba Pablo. Y fíjense que en el 35 el Señor mismo dice, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Ni se casan ni se dan en casamiento. O sea que el Señor considera, cuando leímos de que Él nos dice también en Lucas que velemos en oración para ser tenidos por dignos de escapar
de las cosas que van a venir sobre el mundo entero y estar en pie delante del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, tiene que ver con eso también. Con que realmente el Señor nos va a dar ese cuerpo incorruptible, vamos a ser como los ángeles. Entonces, eso era lo que ocupaba la esperanza de Pablo, la expectativa. Y eso a nosotros no nos tiene que dejar de interesar. No tenemos que perder. Dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Significa que eso tiene que estar en nuestros pensamientos, en nuestra meta. El ser hallados en Cristo y el estar con Cristo y el recibir de Cristo esa resurrección y esa condición que vamos a ser como los ángeles, como lo dice acá. Esas son cosas que se reciben por fe y se buscan por fe. Porque cuando decimos que hay un Dios y que es necesario que el que cree en ese Dios también sepa que Él premia a los que le buscan. Amén. ¿Y cuál es el premio, el supremo llamamiento? Esa resurrección. Y ya no mueren. Y lo dice en Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Pues la segunda muerte no tiene poder sobre estos. Entonces ahí nosotros decimos, ahí es en donde tenemos que estar mirando para realmente tenerlo todo por basura. Ahora dice, lo estimo todo por basura con tal de, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Amén. Por las cosas que nos están esperando en la resurrección. Iban a la muerte sin muchos problemas los apóstoles, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a morir por el nombre de Jesucristo en Roma, decía Pablo. Era así. Y la iglesia que va a ser perseguida va a ser la que hable. Y la iglesia que va a luchar va a ser la que predique. Y la iglesia que va a ser perseguida va a ser la que defienda la verdad. Ahí va a estar la cuestión. Así que, hermanos, continuemos cada uno de nosotros buscando la palabra, llenándonos. Cuando Pablo le dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Cuando nosotros estamos congregándonos, trayendo palabra, cada uno leyó, estamos orando, porque la oración, el Señor nos dice, pidan y se les dará. Busquen y hallaréis. Llamen y se os abrirá. ¿A qué se refiere todo eso? Hermanos, no es nada más, oren por nada más que por el pan y el trabajo. ¿No es más la vida que el vestido? Dice el Señor. ¿Y que la comida? ¿No es más importante estar vivos que estar recibiendo? Bienvenida. Nosotros tenemos que orar por estas cosas, hermanos. Estas cosas. Amén. Eso es orar en el Espíritu para que nos sea dada revelación y que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y comprendamos cuál es el llamado a que fuimos llamados, la esperanza a la cual fuimos llamados. Así que esto es, como decía Pablo, es algo sobre lo cual hay que insistir, repetir, alentarnos, continuar, saberlo de memoria. Saberlo de memoria. ¿Por qué saberlo de memoria? Porque yo cuando reflexiono en algo, está en mi mente y vuelvo a pensar en eso que está ya grabado en mi cabeza. El Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé. Lo tengo en mi cabeza. Bien. Pero el Señor dice, no uses eso nada más que para llegar a fin de mes. Está bien, eso sí es necesario. El Padre sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Pero el Señor está a nuestro lado también para que nosotros demos testimonio de Él. De que no tengamos, que tengamos cuidado de tener comunión con el mundo. Porque dice, no, el que es amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. El que le aplaude al incrédulo, sus manifestaciones, ¿no?, contrarias a Dios, se está haciendo partícipe con ellos. Y dice, no participen de las obras infructuosas de la tinieblas, más bien repréndanlas, dice Pablo. Nosotros tenemos que ser
discípulos con autoridad. La otra vez leíamos que cuando los apóstoles fueron encarcelados, muchos de los discípulos fueron esparcidos, la palabra se esparció no porque los apóstoles fueran, sino porque los discípulos, gente como nosotros, se dispersaron en toda la zona de Samaria y llevaron la palabra. Entonces, eso es lo que tiene que también tener uno, estar consciente. No es que va a llamar al apóstol Pablo para que vaya a la casa. No está el apóstol Pablo. No está Paul Washer para que le predique a tus amigos. Sos vos. No está Lutero. Está la palabra que es viva y eficaz, y la palabra que es el testimonio claro de lo que aconteció y de lo que nosotros hemos creído, y la presencia del Espíritu que hemos recibido por el oír con fe. Amén. Y eso es lo que nos abre los ojos, los que nos convence. Como dijo el Señor, es el Espíritu el que convence. Por eso todos los que estamos acá, cada uno tiene que estar plenamente convencido en eso. Eso es la garantía. Lo dice la palabra, ¿cuál es la garantía? El Espíritu Santo. Las arras del Espíritu. Esa es nuestra única garantía, que realmente el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros. Porque hemos creído a su palabra y amamos sus mandamientos. Y vemos en Él algo digno de admiración, algo en donde nosotros podemos alegrarnos, nosotros nos podemos desear, anhelar esa compañía. ¿Se entiende? ¿Cómo podríamos anhelar la compañía de alguien con el que no podemos compartir el mismo gusto por la vida? ¿Quién es el que ama la vida y quiere vivir buenos días? ¿No? Dice Pedro. Bueno, ¿quién es el que quiere estar con el Señor y vivir con Él en el reino? Apártese del mal. No hable mentira, aparte su lengua de engaño. Esa misma vida es la que va a continuar después. Una vida que no anda en oculto, que no miente, que no engaña, que no defrauda, que ama la vida como el Señor la creó. Así que, hermanos, si continuemos con esta doctrina, que es la del Señor. Pablo dice, el que no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está amanecido y no sabe nada. Porque también hay que tener mucho cuidado con las doctrinas, con las enseñanzas que no son conforme a la piedad, que no nos trae este mensaje, que es una vida justa, sobria, piadosa, que aguarda la venida del Señor, que está plenamente convencido de lo que hemos creído. Esa es la iglesia que va a caminar como un solo hombre. Va a tener un mismo corazón, una misma alma, y va a tener un mismo testimonio, y vamos a ser partícipes de ese mismo día, de estar juntos y de poder vernos cara a cara y decir, realmente nos podemos gozar en que el Señor nos lleva a esa edificación, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento a un varón perfecto, que todos seamos miembros los unos de los otros, que estemos agarrados entre sí. Y yo lo veo, le doy gracias a Dios y le damos gloria a Dios, porque realmente lo vemos cuando crece Cristo en cada discípulo, en cada creyente, se ve la constancia, se ve la presencia, se ve el gozo, se ve el trabajo, se ve en una vida que se conduce honradamente para con los de afuera, que tiene buen testimonio de gente que trabaja dignamente. Entonces todo eso es parte de la vida de fe en la familia de Dios. Amén. Así que Dios nos bendiga y que podamos continuar, hermanos, que sean más los que lleguen a compartir con nosotros y que podamos extender el reino y que el Señor traiga a aquellos que están ordenados para vida eterna, que podamos ser un testimonio inquebrantable de que el Señor realmente nos ha dado vida y que tenemos un gozo inefable y glorioso y que tenemos la fe y la palabra de vida asida de tal manera que nadie nos puede arrebatar la corona. Dios lo bendiga. Amén.